Quiero saludarlos. Para mí es un placer recibir esta invitación de parte de nuestro director de la sede de Villavicencio, de Uniremington, el doctor Fernando Corredor, a quien le agradezco profundamente su invitación. Una de las cosas más interesantes que quiero tocar con ustedes es un tema asociado a la inteligencia artificial, a los derechos de autor, a la gestión y sobre todo, pues entender que esto llegó para quedarse y se convierte en unos desafíos que nos van a seguir ayudando a cumplir con un propósito trascendental a nivel superior, en donde transformando realidades nos tenemos que aprender a conocer para darnos cuenta de que podemos ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Procedo a compartirles la pantalla para hablar de algo muy interesante que viene asociado con la inteligencia artificial, más desarrollo e innovación. Nosotros en la ciudad de Villavicencio hemos tenido la oportunidad de trabajar de forma aliada con Cibertech, por eso agradecemos tanto y a todas las universidades que han estado haciendo de este territorio más próspero, pues tenemos que empezar a entender de que cada día van a haber acciones que van en pro de la mejora. Y tenemos que velar por la felicidad de ellos. Y no solo por su bienestar emocional, sino también por su bienestar mental. Y es por eso que hoy ustedes van a conocer de primera mano algunas iniciativas que vamos a poder gestar al interior del aula en función de lo que decía el doctor Tal Ben-Shahar, un gurú de la psicología positiva de la Universidad de Harvard, quien plantea soluciones retadoras para hacer del ambiente académico un proceso en donde se dinamice el aprendizaje en función de la acción. Ahí tuve la oportunidad de escribir hace poco un manual muy interesante en el área informática, en donde construí una metodología conocida como metodología URRA. Usa, replica, aplica y aprende. Tenemos que aprender a usar todo lo que nos arroja tanto el mercado como lo que nos da el comportamiento de las grandes consultoras, como a su vez las grandes esferas tecnológicas que pueden estar en Silicon Valley, como Google, Facebook, entre otras, que están sacando pues gran material. Entre esas quiero hablar de una grande, Microsoft, quien se alió con OpenAI y pues ha gestado una serie de estrategias. Pues es ahí, mis queridos colegas, y para no aburrirlos, que la psicología positiva nos va a ayudar para poder entender este entorno tan cambiante basado en lo que son las personas. Decía Víctor Cooper, a veces nos cansamos de personas serias, correctas y profesionales. Necesitamos entender cuánto valemos como persona. Y es ahí en donde el conocimiento más la habilidad suman la vida, pero la actitud multiplica. Hice esta pequeña introducción con el propósito de poder buscar en ustedes una mente indomable, buscar en cada uno de nosotros profesores, docentes, amigos, directivos, administrativos, rectores, vicerrectores, etcétera, es decir, comunidad universitaria en general, una mente que nos permita ver más allá. Y es ahí en donde realmente, si debemos aplicar lo que dice Jim Kawit, si el conocimiento es poder, aprender es tu superpoder. Por eso yo quiero ahorita pasar por una serie de marcas rápidamente que nos ayuden a llevarnos a ideas creativas y positivas, dejando una huella imborrable donde la creatividad, la confianza en nosotros mismos nos motive a seguir con iniciativa y a gestar acciones donde la imaginación se convierte en el mayor reto. Por eso, una idea muy emprendedora de sostenibilidad, el Club Dance, donde tiene una sala, una pista de baile, en donde esa pista de baile transforma toda la energía que quemamos en procesos de energía renovable a través de la fricción, en donde se llevan unas fotoceldas y se genera energía y se almacena para poder utilizarla en la misma sustentable Dance Club. Otro, un lugar con aire acondicionado donde tenemos comodidad para la gente, pero también tenemos un espacio en donde ahorramos con energías limpias. Sin embargo, los retos que se nos avecinan, como la actitud, se convierten en esa estrategia de innovación empresarial, en donde las estrategias, como decía Napoleón Hill en Un año para cambiar el chip, van más asociadas a la acción,
Como decía Peter Drucker, la estrategia es comodidad, la ejecución es un arte. Por eso, mis queridos compañeros, no creamos que hoy estamos acá por el azar. Nos está pasando algo que es la serendipia. Es ese hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Y en el aula hemos hecho esto de forma invaluable. Por eso tenemos que recordar que la mente del hombre logra todo lo que concibe y cree. Y por eso necesitamos, como decía Virginia Woolf, algo muy importante, y es entender que no importa cuán pequeño fuiste al llegar al mundo, lo importante es cuánto has crecido cada día de tu vida. En este orden de ideas, hay muchas actividades que se siguen gestando y que van en función de las acciones útiles en ámbitos de gestión y estrategia. Por eso, en El arte de la guerra, un libro de Sun Tzu, decía: sé extremadamente sutil, discreto hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus adversarios. Bueno, con esta avocación que acabé de hacer, quería decirles, mis queridos colegas, que necesitamos poner atención a una serie de estrategias que se gestan en función de la inteligencia artificial. Y por eso quiero pausar esta presentación y hacerlo un poco más práctico con ustedes, que se merecen pues entender que ahorita hay cientos de acciones útiles. Entonces vamos a dirigirnos a algo que ustedes todos conocen y han utilizado, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse, lo decía, pero sobre todo tenemos que tener muy presente de que cuál es el reto. Entonces el reto con nuestro estudiante es entender el ahora, el momento y el lenguaje. Entonces, la idea es: utiliza la inteligencia artificial de forma ética y responsable, teniendo en cuenta que hay acciones que cada día pues deben gestar un campo en donde tenemos que asumir consecuencias ante el uso inadecuado de la misma. Es por eso que todos hemos utilizado una herramienta como ChatGPT, y hoy quiero mostrarles otra que se llama Copilot. Bueno, con Copilot ya nosotros integramos todas las herramientas Office. Es decir, estamos en Google y abrimos alguna aplicación, y dentro de esa aplicación que sea, digamos, de Microsoft, perdón, no de Google, sino de Microsoft, podemos utilizar la herramienta para solicitarle o no una ayuda a la inteligencia artificial. Es decir, estamos en Word y automáticamente ella empieza a escribir por nosotros. Estamos en Excel y empieza a ayudarnos a hacer el análisis de los datos. Estamos en PowerPoint y nos ayuda a crear la presentación. Todo con un lenguaje muy sutil. Entonces, también nos ayuda a crear imágenes. Entonces, retos de la IA en la educación. Vamos a hacer esta pregunta en dos inteligencias artificiales. La pusimos acá en Copilot y la vamos a poner en otra que ustedes conocen, ChatGPT de OpenAI, pero la vamos a poner en otra que también pueden conocer. Se conoce como Perplexity, pero también puede conocer otra que se llama Cloud 2 de Anthropic, pero pueden conocer otra que se llama BART. BART IA de Google. Pero también pueden conocer otra, y ya como para no entrar tanto en detalle, que se llama POE. Bueno, cada una de estas, vamos a hablar de 6, ha tenido un cambio bastante interesante. POE permite integrar varias inteligencias artificiales en una. Entonces podemos utilizar Car Reference, podemos usar Cloud, que es la que tenemos acá abierta, Cloud 2 de Anthropic, podemos usar la versión ChatGPT, podemos utilizar beneficios como ChatGPT 4, Playground,
podemos utilizar también manejadores para creación de imágenes, entonces podemos utilizar Stable Diffusion, PhotoCreate, en fin, Assistant. Entonces tenemos varias herramientas, tanto para creación de imágenes o como para creación de textos, que se pueden utilizar en una sola. Entonces, acá vamos a hacerle la misma pregunta. En BART IA ya lo tenemos. BART es la herramienta de Google. Ahorita acabó de salir Gemini, que también Gemini, que es pues la nueva BART actualizada. Es decir, antes era en Bing IA y ahora es Gemini en Google. Muy interesante lo que nos está mostrando. Incluso con la tilde mala, lo puse de aposta para que lo reconozca también. Ahí está saliendo. Cloud 2 es otra herramienta de inteligencia artificial muy interesante. Permite cargar documentos y hacer análisis directamente desde la plataforma. Perplexity tiene, por la opción Pro, tiene la oportunidad de utilizar el modelo de lenguaje preentrenado de Cloud y de ChatGPT, y también tiene pues unas buenas opciones de pago, como la mayoría ronda entre los 20 a los $30 de pago. ¿Listo? Acá estamos con Cloud, con Perplexity y con ChatGPT. Entonces, utilizamos 6 inteligencias artificiales para preguntar. Entonces, retos de la inteligencia artificial en la educación. A cada uno le hicimos la pregunta, cada uno nos está dando unas respuestas, cada uno tiene su propio manejador. Entonces, acá nos aparece, por ejemplo, la de Gemini, que es BART, y POE. En esta falta darle enter nomás. Bueno, algo que me parece muy interesante es que tenemos que aprender a diferenciar qué hace de especial cada una de estas inteligencias artificiales. Primero, todas toman información con la que fue generada, preentrenada, y que además de eso, pues ha sido alimentada en Internet. Entonces empecemos con Copilot, que pues él no trabaja si no te quedas ahí. Y nos habla de unos desafíos, pero sin yo decirle también nos mostró oportunidades. Pues nosotros estamos en un ámbito muy interesante donde podemos entender a través de políticas, equidad, inclusión, preparación de docentes, datos inclusivos de calidad y ética y transparencia. Entonces, está tomándonos algo muy interesante. Es decir, que la inteligencia artificial efectivamente debe estar enfocado en los profesores para ayudar a potenciar acciones con la IA, pero siempre y cuando esta no sea omnipresente, es decir, podamos capacitarnos en función de las tecnologías de manera efectiva para ser empleada en el aula. Me gustó mucho la preparación docente. Esto tiene algo interesante con esta IA. Te da la cita de dónde está sacando esto. Lo sacó del manual de la UNESCO, en donde está hablando del artículo de los retos y posibilidades de la inteligencia artificial, escrito hace poco. Entonces, esto es muy interesante porque te muestra la cita. Entonces, Copilot trae consigo la información, pero además citas. Maravilloso. ChatGPT. ChatGPT no trae la citación, pero nos trae consigo información muy diciente. Siguen hablando de la ética, pero también hay una brecha digital que desconocemos. Las personas todavía, parece curioso, pero no todas tienen acceso a Internet, no todas tienen acceso a una computadora, no todas las personas tienen acceso a un celular con datos. Entonces, nosotros debemos entender de que todo lo que se utilice con inteligencia artificial, pues va a tener que romper esas barreras de la brecha digital. La ética y la privacidad son súper importantes. Ahorita más que la protección de datos se convierte en algo valioso, pues somos datos y los tenemos que seguir valorando. Algoritmos, adaptabilidad, desarrollo de habilidades blandas sigue convirtiéndose en algo potente. Capacitación insuficiente de profesores, eso es lo que más se está viendo ahorita. Ese es uno de los retos, falta capacitarnos, pero sobre todo para aprender a usar esto y parte del lenguaje. Entonces, tenemos que dejar de decirle a la inteligencia artificial, haga por mí, piense por mí, sino de decirle, evalúe, revise,
explíqueme dónde está el error, enséñeme, oriénteme, ayúdeme paso a paso a cumplir con el propósito. Si cambiamos el lenguaje, vamos a tener mejor adaptación y resistencia ante esto que se avecina como cambio cultural. Por lo tanto, las oportunidades y retos en el ámbito educativo también se encuentran en donde en la adquisición de nuevos conocimientos y la capacitación para poder utilizar esto de forma responsable y ética. Sigue diciendo lo mismo. Sin embargo, en Perplexity te permite citas del material de donde sacó la información. Cloud, ¿cuál es la ventaja? Al ingresar con Cloud, dentro de esta plataforma, podemos subir diferentes artículos. Entonces, y estos pueden ser comparados. Entonces, al subirlos y compararlos, pues podemos tener una mejor información. Cloud es de una empresa que se llama Anthropic y es maravillosa. Yo digo que es mucho más potente numéricamente que ChatGPT y trae consigo, pues, muchas buenas capacidades de más información para hacer análisis. Entonces, miren que acá nos muestra que debemos personalizar el aprendizaje. Ese es uno de los temas que más ha salido en los últimos congresos de inteligencia artificial y es aplicar y explicar a la medida. Esto va asociado siempre de la transparencia, de la escalabilidad, de los procesos de alfabetización, porque la IA es un término que todos queremos aprender, utilizar, pero que no conocemos a profundidad. Entonces, ya terminando esto, tenemos que tener en cuenta conceptos como el impacto dentro de nuestro proceso como educadores y como universidades. Pues hay una preocupación para reemplazo de profesores, pero debemos seguir destacando que la inteligencia artificial es que una herramienta complementaria. Por eso tenemos que desde nuestros cargos directivos hablar de forma transparente y capacitar para que los estudiantes lo utilicen de forma eficiente. Ya como para terminar, POE también nos dice que estamos velando por el acceso equitativo, pero todavía hay sesgos y discriminación donde la IA puede verse afectada por alguna serie de acciones o de datos que no cumplan con la importancia o que no se ejecute de forma concreta para poder ser preentrenar estos modelos. GPT viene de las siglas generativo preentrenado transformador, por eso se llama ChatGPT. Y todas las inteligencias artificiales hacen algo muy similar. Generan nuevo contexto, por ejemplo, en estas, lo utilizan a través de procesos preentrenados y se transforman en algo nuevo. Pero ¿qué está pasando? Que todo lo que yo escribo, todo lo que yo hago con inteligencia artificial y vuelvo y lo monto en la nube, envenena la misma nube. Es decir, que ya ahorita tanto está escrito con la inteligencia artificial que se está reescribiendo sobre ella misma y puede estar diciendo tantas cosas falsas como ciertas mezcladas en una bola de nieve que cada vez que se sigue utilizando, se sigue desinformando y por eso tenemos que hacer el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Me despido, mis queridos colegas, dejándoles la última inteligencia artificial que se llama Gamma App, para que ustedes pues vean de primera mano cómo pueden gestionar diferentes acciones con este tipo de inteligencias artificiales. Gamma App es una de las inteligencias artificiales más interesantes de los últimos tiempos. Generan presentaciones de forma automática. Al momento de nosotros estar acá, utilizando Crea alguna de estas actividades con inteligencia artificial, pues yo puedo hacer un proceso generativo a través de una presentación en donde me muestren no, ahora no solo los retos, sino quiero que acá me muestre el uso idóneo de la IA en las universidades. Listo. Listo. Vamos a darle la tildilla. Ahora le doy generar esquema. Él me dice, introducción a la IA en las universidades, beneficios de la IA, aplicación, etcétera. Continúo y automáticamente la inteligencia artificial me acaba de desarrollar una presentación.
que lo único que me hace falta es escoger el fondo que quiero para dicha presentación. Entonces vamos a escoger un fondito. Acá está el que me llama la atención. ¿Dónde está? Voy a utilizar este. Listo. Le digo generar. Automáticamente él me escoge. Yo puedo escoger la opción más profesional. Entonces él me muestra y empieza a utilizar la inteligencia artificial para desarrollar mi presentación. Entonces, ¿qué utilizamos? Copilot, ChatGPT, Perplexity, Cloud, Gemini, OE y por último, esta maravilla de el mundo de la inteligencia artificial. Pues los beneficios son aprendizaje personalizado, volvemos a caer, tener mayor eficiencia, un análisis predictivo, ¿sí? Tenemos que velar porque los procesos de evaluación sean más retroalimentados, que se agilice la revisión de los trabajos, pero sobre todo ahora proporcionando una retroalimentación más inmediata, pero a la vez con calidad, donde las recomendaciones ya se personalizan en función de lo que escriben, donde los datos se gestionan identificando patrones y tendencias para mejorar la toma de decisiones, donde los desafíos y las consideraciones éticas dentro de la universidad siguen tomando un valor importante, pues la parcialidad es vital, dado que tenemos que darnos cuenta de que los sistemas de IA pueden perpetuar una serie de sesgos existentes si no se implementan de manera ética y responsable. Dado que el algoritmo con el que nosotros podemos hacer alguna predicción o algún análisis, nunca va a ser como tener al tutor enfrente. Por lo tanto, se convierte en un complemento. Entonces, privacidad de los estudiantes, equidad dentro del acceso. Miren que todas estuvieron hablando de cosas muy similares. Por eso las herramientas de tecnologías de inteligencia artificial dentro del aula van en función de muchas cosas, como patrones de reconocimiento facial, aprendizaje automático, asistentes virtuales con chatbots, donde el estudiante ingresa la herramienta de inteligencia artificial e interactúa con el chatbot como un libro en donde te hace preguntas y respuestas de un tema personalizado, donde podemos crear cuentos e historias, donde existen muchos casos de éxitos que mejoran la retención estudiantil, es decir, identificar patrones de deserción, brindar intervenciones preventivas, mejorar la retención, personalizar la enseñanza, lo decíamos antes, adaptarnos a las necesidades de cada estudiante, planificación académica, es decir, crear y planear una clase para ofertarla de forma eficiente, recomendaciones para implementar de forma exitosa la inteligencia artificial y así seguir capacitándonos y creciéndonos en función de la ética. En conclusión, tenemos que buscar que la satisfacción del estudiante sea proyectada, que siempre estemos en función de la ética y la responsabilidad y valor a los derechos de autor, que utilicemos esto con un lenguaje más inclusivo y que apliquemos de forma exitosa lo que hemos mostrado, pero sobre todo teniendo en cuenta que debemos velar por dejar un mundo mejor del que encontramos al llegar a la vida. Se despide este servidor, me demoré un poco de más, pero gracias por prestarme su atención y espero que haya contribuido a dejar una huellita de arena en nuestro conocimiento y ponernos a pensar mucho más a profundidad sobre estos temas. Un apasionado más de la inteligencia artificial y no olvidemos que se llegó la realidad virtual. Con las gafas Vision Pro, por favor, investiguenlas para que se den cuenta de lo que es una cultura inmersiva en función de la tecnología. Hasta la próxima. Me despido. Mil y mil gracias.